Hola, bienvenidos a la octava clase sobre solución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias. Con esta clase cerramos el ciclo relacionado con los problemas de valor inicial. En esta ocasión les voy a hablar sobre las ecuaciones diferenciales de orden superior y cómo resolver este tipo de ecuaciones utilizando las técnicas que ya hemos visto. Ya verán que resolverlas es bien sencillo porque hemos construido todo el andamiaje que necesitamos para ello, ya que estas ecuaciones diferenciales se pueden convertir en sistemas de ecuaciones y resolverlas mediante las técnicas que vimos, todas las 4 técnicas que vimos y que expliqué en la clase 7. Veamos entonces cómo hacerlo. En primer lugar, tenemos que tener claro cómo se define un problema de orden superior, un problema de ecuaciones diferenciales de orden superior. En este caso, vamos a hablar de un problema de orden m. Un problema de orden m responde a una ecuación de esta forma, donde en el lado izquierdo tendremos la derivada mésima de la función desconocida y que queremos determinar. M puede ser 2, 3, 4 en adelante. Seguir de allí en adelante. Cuando M era 1 estábamos en el problema original, que ya lo manejamos muy bien. A partir de segundas derivadas caemos en las ecuaciones diferenciales de orden superior. ¿Qué tenemos del lado derecho? Nuevamente, una vez que despejo la derivada de mayor orden en la ecuación, lo que obtengo del lado derecho es la función f, que va a depender de t, la función que queremos determinar, y todas las derivadas hasta la de orden m-1 en algún intervalo AB. En ese intervalo, en el punto inicial de ese intervalo, debemos conocer m condiciones iniciales. La condición para la propia función a, que la denotamos como alfa 1, y las condiciones para todas las derivadas en el punto A hasta la de orden m-1. Esos valores iniciales los denotamos como alfa 2, alfa n, y alfa 1 para la propia función. Ya de estas ecuaciones vimos cuando comenzamos este tema, apareció una ecuación diferencial de segundo orden, y es el problema del péndulo. Recuerden que en la introducción vimos que el péndulo respondía a esta ecuación de segundo orden derivada segunda de tita más g sobre L por el seno de tita igual a 0 para, bueno, allí nos decían un tiempo AB, yo lo estoy tomando como 0,10, pueden ser 10 horas, 10 segundos, 10 minutos, no importa, es un tiempo. Y estoy además proporcionando unas condiciones iniciales, estoy diciendo que el ángulo en el tiempo 0 es igual a la velocidad en el tiempo 0 y es 0. Es decir, estoy considerando el péndulo absolutamente vertical en su posición de reposo. Les recuerdo que G es la aceleración debido a la gravedad, que L es la longitud del péndulo y que θ es el ángulo que forma a la varilla del péndulo con la vertical. Esta ecuación define una ecuación diferencial de segundo orden, en donde la f, que depende de t, de θ y de θ', la obtengo cuando despejo la derivada de mayor orden, en cuyo caso del lado derecho queda menos g sobre L por el seno de θ. Esta expresión define a la función f. ¿Y quiénes son las alfa? Las condiciones iniciales. Los dos valores que nos dieron para θ en 0 y θ' en 0, que es igual a 0. Fíjense que aquí estamos, cuando resolvemos la ecuación diferencial, lo que estamos buscando es el ángulo que está formando con respecto de la vertical en algún tiempo t.
Entonces, ya conocíamos un problema de segundo orden, una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Qué podemos decir rápidamente de estas ecuaciones? Primero, que surgen en muchos problemas físicos como circuitos eléctricos y sistemas masa-resorte. En particular, circuitos eléctricos que oscilan, como lo hace el péndulo, y se rigen por ecuaciones bien similares, por cierto, a la del péndulo. Y importante para nosotros es que no necesitamos técnicas nuevas para resolverlas, porque con las técnicas vistas hasta el momento vamos a poder resolver estas ecuaciones diferenciales de orden superior. ¿Cómo? Bien sencillo. Porque se pueden reducir a un sistema de ecuaciones lineales realizando un cambio de variables. Y eso responde a la pregunta de cómo reducirlas. ¿Cómo? Realizando un cambio de variables. El tema es ahora cómo hacemos el cambio de variables. Súper fácil también, súper fácil. Pero vamos a enfocarnos aquí en el problema nuevamente para que ustedes vean cómo hacerlo. Consideremos entonces la ecuación en donde tenemos despejada a la derivada de orden m e igualada a pues, la función f que corresponda según el problema, con todas las condiciones iniciales. ¿Qué cambio de variable hacemos? Para el cambio de variables miramos a la f. Y vamos a cambiar, fíjense, a y, y' y y, m-1. A y' la llamamos, perdón, a y la llamamos u sub 1, una nueva función que depende de t, obviamente, definida en AB, que desconocemos, y la vamos a llamar u sub 1. A y' la llamamos u sub 2, y a y m-1 la llamamos u sub n. Recuerden que todas esas derivadas y la propia f son funciones. Es decir, fíjense que rápidamente si nosotros miramos la f y nos vamos ordenando de izquierda a derecha, esto será la primera, dejo la t tranquila, no la toco, y me voy con las funciones. La primera que aparece, que es la y, esa es u1, la segunda y' es u2, y como última, la derivada de orden n-1 lo llamo u sub n. Con todas esas funciones definidas, ¿qué hacemos? Derivamos a cada una de estas ecuaciones con respecto del tiempo, y al derivar a la primera ecuación con respecto del tiempo, a la segunda con respecto del tiempo y a la m-ésima con respecto del tiempo, ¿qué obtenemos? En el primer caso, u sub 1'. ¿Pero quién es u sub 1'? Pues y'. Es y'. ¿Y quién es y'? Pues y', me vengo aquí al cambio de variable que hice y veo que es u2. Así que la sustituyo por u2. Porque en el sistema no me pueden quedar y, ni y', ni nada que tenga y. Debe estar todo en términos de t y de u. Así que necesito definir a u', me va a quedar en términos de u2. Voy con la segunda, derivo a u2 y me queda y segunda de t. ¿Pero quién es y segunda de t? Bueno, esa la he definido aquí con una u sub 3 que no la estoy indicando, pero que ya ustedes se la pueden imaginar perfectamente, así que u sub 2' de t es u sub 3 de t. Y continúo hasta la última ecuación, que al derivar a u sub m, obtenemos a la derivada de orden m de y. ¿Y quién es esa derivada? También la conozco, es f. Entonces, cambio, sustituyo a la f, pero cambio a las y, y m-1 por las respectivas valores que les di, que fueron perdón, u1, u2, u sub n. Y con las condiciones iniciales hago lo mismo. ¿Tienes u sub 1 en A? Pues y en A. ¿Tienes y en A? Alfa 1. Y así hago con u2 hasta llegar a u sub m. Así que tengo entonces ahora un sistema de m ecuaciones diferenciales de primer orden con m condiciones iniciales. Ya eso lo sé resolver. Bien, les traigo acá para que vean rápidamente cómo montarlo, cómo hacer el cambio de variable y cómo montarlo. Este ejemplo que está en la página 252 del Burde, que nos piden transformar el problema de valor inicial de segundo orden en un sistema
de problemas de valor inicial de primer orden y usar el método de Runge-Kutta con h igual a 0.1 para aproximar la solución. El primer paso, recuerden que es llevar el problema a la forma general. Fíjense que no está en la forma general, porque miren, la segunda derivada no está despejada. Y vemos que es la máxima derivada que hay, porque la siguiente que aparece es la primera. Bien, ¿qué hacemos? Empezamos por despejar a y segundo. Despejamos sin mayores traumas. Queda esta expresión para la f y revisamos quiénes son las condiciones iniciales. Y0 es menos 0.4 y y' en 0 es menos 0.6. ¿Cuál es el siguiente paso? Cambio de variables. ¿Cuál es el cambio de variables? Ya lo saben. Nosotros miramos en la f, acuérdense, hacemos a u1y y a u2y', porque no hay más nadie del lado derecho, solo hay y' y y. A esta la llamamos u1 y a esta de manera ordenada la llamamos u2. Derivamos y hacemos las igualaciones respectivas. Ya sabemos que u1' es y', pero y' es u2, así que u1' es u2. Siempre va a quedar así. Y u2' será y segunda. ¿Y quién es y segunda? Pues será f evaluada en t de u1 y u2. Me vengo a ver quién es f en t de u1, u2. Que no la escribí aquí, pero está acá. Bien, ¿quién es esa? Bueno, será 2 veces y'. ¿Quién es y'? Es una y', u2, 2 veces u2, menos 2 veces y. ¿Quién es y? Es 1, así que será 1 más, lo demás no cambia. Fíjense que lo demás está dependiendo solo de t. Y a la 2t por el seno de t. Esa es u2'. Y las condiciones iniciales son u sub 1 en a, que es alfa 1. ¿Quién es alfa 1? Menos 0.4. U sub 2 en a es alfa 2. Es y' en a, no lo olviden. ¿Y quién es y' en a o alfa 2? Pues será y' en 0 menos 0,6. Así que alfa 1 es menos 0,4. Alfa 2 es menos 0,6. Con eso ya tenemos el sistema de las dos ecuaciones diferenciales de primer orden con sus condiciones iniciales. ¿Qué debemos hacer? Ordenarlas. Nos vamos a la clase 7, las ordenamos en un vector y como nos pidieron aplicar Runge-Kutta, pues le aplicamos Runge-Kutta a ese sistema de ecuaciones que ahora está escrito pues en la forma vectorial. Eso se los dejo en el ejercicio 5. Van a escribir las ecuaciones de diferencias del método de Euler para el sistema de ecuaciones del ejemplo anterior. Recuerden, y lo van a resolver además usando Runge-Kutta, para que lo comparen con el de el Boolean. Recuerden que Runge-Kutta, en esta materia, en mi clase, estamos usando la función O de 45 de MATLAB. Esa función ya opera de manera vectorial. De modo que ustedes solo tendrán que construir quién es alfa de manera vectorial, quién es la f, definirla de manera vectorial y darle el tiempo, el t-span, y con eso es suficiente para que Runge-Kutta les devuelva, o el O de 45 les devuelva una solución de Runge-Kutta de cuarto orden, bueno, 4 o 5, que va a estar mucho mejor seguramente, o bueno, como Runge-Kutta es muy bueno de orden 4, va a estar bastante próxima a la solución del libro. Entonces los invito a que se dediquen entonces a hacer ese tipo de experimentación para que ganen experiencia con la parte vectorial de estos métodos, tanto Euler, punto medio, Euler modificado y Runge-Kutta. Con esto entonces cerramos el ciclo de ecuaciones, de problemas de valor inicial para ecuaciones diferenciales ordinarias. Nos queda, en cuanto a ecuaciones diferenciales ordinarias, solo revisar los problemas de valores en la frontera. Pero como esas ecuaciones difieren de estas, esas las vamos a tratar en otro ciclo de videos y por lo tanto me despido de ustedes hasta la próxima clase. Que les rinda el trabajo.